puedes demandar a una empresa que te discrimina? ¿Qué responsabilidades tienen las empresas en materia de derechos humanos? En Abogadas por la Igualdad somos abogadas que nos dedicamos principalmente al área de capacitación, de formación de servidores públicos, cómo incluir la perspectiva de género en una iniciativa de ley. Hola, soy Claudia Barrón, soy abogada y consultora de género en Abogadas por la Igualdad y estás escuchando Entre Nosotres, un podcast de Vendide Quede. Hola a todos, todas y todes. Les habla su querida amiga Israel Cruz y Jimena Campos. Esta semana conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia. A raíz de que el 17 de mayo de 1990, la OMS eliminó la homosexualidad como una enfermedad mental. Dentro de muchas sociedades, ser lesbiana, homosexual, bisexual o trans significa pertenecer a un grupo minoritario que es a la vez objeto de severos señalamientos dentro de los valores sociales. Dicho complejo tiene orígenes sociales, históricos y religiosos. Fragmento de Museo de Memoria y Tolerancia en LinkedIn. El día de hoy contamos con la bella presencia de Claudia Barrón. Ella es consultora en género y derechos humanos en Abogadas por la Igualdad. Estudió Derecho en la UAM y es especialista en derechos humanos de las mujeres, en género y políticas públicas. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy aquí y quisiéramos empezar contándonos, pidiéndote que nos cuentes un poco más sobre cómo te adentraste en la lucha por los derechos humanos y qué te motivó a la defensoría de estos. Bueno, yo creo que pues la mayoría, por desgracia, en nuestro país venimos de una situación de desigualdad social, de desigualdad estructural con la que hemos venido pues tratando de transformar. Y yo pues también vengo de una familia que pues vivió violencia doméstica, mi madre y claro nosotros, porque nos impactaba a los hijos también lo que sucedía. Y pues en ese tiempo, porque ya soy mucho más grande que ustedes, pero en ese tiempo claro está que la estructura de género entre mi madre y mi papá pues era mucho más fuerte, ¿no? Mi padre era pues digamos que el clásico hombre macho, alcohólico, golpeador, que así fue educado por desgracia, y mi mamá pues era también la clásica mujer que era educada para ser ama de casa, con pocos estudios, y también pues con la idea esta de el amor para toda la vida. Y claro está que esas experiencias nos marcan y también depende de las oportunidades que tengamos. Yo tuve la oportunidad de que en la familia de mi abuela y mi abuelo maternos, que nos ayudaron a mi mamá y a sus hijos a refugiarnos ahí, para cuando mi mamá se separó, también tuve un tío que era un hombre autodidacta, que se formó en el comunismo y en el socialismo. Y pues era chistoso porque yo escuchaba a mi tío discutir con mi abuela, que era testigo de Jehová. Entonces, pues mi abuelo era ateo, yo soy atea también y de izquierda gracias a él, y gracias también a él me metí a trabajar pues la defensa de los derechos humanos y principalmente de las mujeres, ¿no? Y claro, ya posteriormente cuando me di cuenta que también era parte de la diversidad sexual, pues también me metí a defender y a promover los derechos de la diversidad sexual, porque me parece que todos tenemos que aprender y que ejercer los derechos, ¿no? Creo que una parte bien importante de que no avancemos como sociedad es esta falta de educación, de formación y de conocimiento de lo que implican socialmente el respeto y el goce de los derechos humanos. Si entendiéramos que cuando yo violo el derecho humano de otra persona, no solo le impacta a él, sino nos impacta a toda la sociedad, tendríamos como también mucho más cuidado de evitar estos actos de violación de derechos.
Claro, que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Exacto, no tenemos como la capacidad, la educación para dimensionar las consecuencias también de esos actos, ¿no? Sí. Oye, y revisando un poco sobre tu trayectoria, vimos un concepto que dice transversalización de género. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué trata? Bueno, la transversalización de la perspectiva de género implica que la perspectiva de género debe abarcar de manera horizontal y de manera vertical todas las políticas públicas, todos los programas que lleve a cabo, pero también todas las investigaciones que se lleven a cabo en todos los aspectos de las ciencias, de las artes, porque en todo esto, aunque se diga que hay ciencias que se supone que son puras, pues lo que se ha demostrado es que por ser parte o estar elaboradas por seres humanos, pues ahí volcamos también nuestras concepciones de género, nuestros estereotipos de género y nuestros prejuicios de género, ¿no? Entonces, ahí implica que con esta transversalización de la perspectiva de género, en políticas públicas, por ejemplo, pues vamos a ver cómo un programa, una política que implemente el gobierno debe de ser implementada de manera diferenciada hacia los hombres y a las mujeres, porque su acceso también es diferenciado, ¿no? Por eso, por ejemplo, en materia también de justicia se habla ahorita mucho de que los jueces deben de aplicar la perspectiva de género al juzgar, pero también el enfoque diferencial y el enfoque de multiculturalidad, ¿no? Que implica también, bueno, la persona que estamos juzgando, el hombre y la mujer, o qué características tienen. Por ejemplo, si pertenece, la mujer nada más por ser mujer pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad se puede agravar si es lesbiana, ¿sí? Si tiene algún tipo de capacidad diferente, por la edad, ¿no? Por pertenecer a un grupo étnico, si tiene trabajo o no tiene trabajo, y también sobre la condición social que tiene, ¿sí? ¿Podría aquí también entrar el factor de la diversidad sexual? Claro que entra el factor de la diversidad sexual. Como un agravante. Como una condición que la puede poner en una situación de desventaja. Okay. Por los estereotipos y por los prejuicios de género. Claro. Oye, ¿y cómo visualizas tú el panorama, entrando un poquito hacia el tema de la comunidad LGBT+? ¿Cómo lo visualizas tú en México en estos términos? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en México. Claro, la situación es que en este momento, si miramos qué es lo que está pasando en el mundo y en América Latina, tenemos que tener mucho cuidado. Y digo esto porque anda un problema en el movimiento feminista con la cuestión de las mujeres transexuales, que para mí es una clara falta o evidencia una clara falta de formación de muchas feministas y de profundización en su formación en derechos humanos y en sexualidad. Y el problema es que con esto lo que se está haciendo es que se están fortaleciendo a grupos de derecha. El problema es que en la medida en que todavía existan estos grupos de derecha que quieren venir a decir, y como en el caso de las mujeres y los hombres transexuales, que no existe la transexualidad, entonces eso ya es empezar nuevamente a querer hacer para atrás derechos que ya hemos logrado. Y si ahorita empiezan a decir que no existe la transexualidad y este discurso empieza a ser fuerte, al ratito también van a decir que pues entonces tampoco existe la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni la bisexualidad, ¿no? Y nos van a querer volver a decir que solamente existe la heterosexualidad. Entonces sí estamos en un punto crítico desde mi punto de vista, y donde por desgracia muchas mujeres feministas en México y en América Latina
aunque sea hasta siendo lesbianas, ¿no? Están agarrando este discurso en contra de las mujeres trans, ¿no? Que es un discurso además esencialista, porque dicen que pues que una mujer trans no puede ser una mujer, que nada más las mujeres somos la biología, y pues se nos olvida en un momento dado que el ser mujer también es una construcción cultural, pero que aparte, dentro de este avance también puede haber algunas mujeres, sean biológicamente mujeres o no biológicamente mujeres, que quieren ser más femeninas que otras. Claro, yo sí también he criticado al movimiento de homosexual y al movimiento de mujeres trans, porque creo que a ellos también les hace falta un estudio y una revisión de su construcción machista masculina, ¿no? Porque eso también lleva a que se repitan argumentos o estereotipos. La mayoría, digamos que de las mujeres trans, en ocasiones reproducen estereotipos de ser mujer muy femenina. Sí. Que bueno, digamos, todo el mundo tiene derecho a que si quiere ser femenina o no quiere ser femenina actualmente, pero tendrían que revisarlo también, qué tan cierto es que como mujer trans efectivamente quiere ser solamente tan femenina, ¿no? Sí. ¿Y qué sanciones legales podrían ser una consecuencia de discriminar, ya sea al sector transgénero o al sector LGBT o en general al sector femenino? ¿Y qué derechos tienen? Bueno, actualmente en México tenemos un marco jurídico legal muy fuerte, muy fortalecido. Podemos demandar discriminación por vía penal, por vía administrativa, por vía civil y por vía laboral. Para mí, por ejemplo, la discriminación en un espacio público, digamos, acarrearía, la mejor vía para mí es la denuncia penal. Pero, por ejemplo, en la vía laboral habría que ver que la mejor vía es la demanda laboral o la demanda civil. No irte a la demanda penal, ¿sí? Okay. Entonces, sí creo que por eso tenemos un sistema jurídico tan fortalecido, porque si te discriminan ahora en el ámbito público, en el ámbito laboral, tienes como mucha legislación a la que puedes tú reclamar, acudir y también hacer que esa persona pague por este daño que te está haciendo, ¿no? ¿Y por qué a la penal? ¿Nos podrías a ver, en el caso de que te discriminen, pues no sé, en un negocio, etcétera, puede ser la penal, pero por ejemplo, en la comunidad, entre tus vecinos, yo sí me iría por la vía penal, porque es una vía que a la gente le afecta más. Claro, ahora tenemos en el nuevo sistema de justicia penal, tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, en donde te reparan el daño y ahí se acaba el juicio. Pero es algo que también la vía penal se ha hecho para que la ciudadanía tenga o reciba una sanción mayor, que es esta cuestión de privarla de su libertad, frente a lo que se considera un daño mayor. Eso es lo que protege un delito, el daño mayor que le puedas causar a la persona o a los bienes de la persona. Y yo creo que a veces es importante utilizarlo para, que es lo mismo que en el feminicidio, ¿no? Que es lo que se pelea, que haya justicia, que detengan a los feminicidas, que los procesen, para que eso sirva como una lección hacia los demás varones y no lo sigan haciendo. Que es también, por ejemplo, la corrupción, ¿no? En la medida en que no detenemos, en que no metemos a la cárcel a los funcionarios corruptos, en esa medida también el mensaje que se manda a la sociedad es que pueden seguir haciéndolo.
Así es, y eso es una parte muy importante, ¿no? Reconocer cuál es el alcance que están teniendo estas problemáticas, no solamente en una persona, sino en la sociedad. Exacto, en la sociedad sobre todo, ¿no? Oye, Clau, y entrando un poco hacia otro tema que va acercado hacia al marketing, la publicidad, ¿has escuchado un término llamado pink marketing? Mira, no he escuchado de lo del pink marketing, pero hace un tiempo sí escuchaba toda esta parte de el comercio rosa, ¿no? Que era como esta posibilidad de que hubiera campos de negocios dirigidos exclusivamente a la comunidad LGBT. Sí, así es. ¿Qué postura tienes tú respecto a esto? ¿Crees que se podrían llevar ciertas regulaciones a cabo o sanciones para que las campañas que presentan productos o servicios orientados hacia este mercado sean reguladas? ¿Qué piensas? ¿Deberían o no? ¿Todas las marcas son libres? Bueno, yo creo que hace falta que haya más difusión que no presente solamente a la familia. Sí creo que hay una discriminación en general de todas los grupos y empresas de turismo y empresas en general de producción, ¿no? Que no abarcan a las diferentes poblaciones y comunidades que hay. Sí creo que hay mucha discriminación y que siguen pues bajo esquemas de estereotipos. Claro, yo creo que tanto un mercado específico para la diversidad sexual no es necesario ahorita, porque como sociedad, como población de la diversidad ya tenemos derecho a utilizar y acceder a cualquier espacio. Así no nos pueden discriminar en ningún espacio. En ese sentido, bueno, yo creo que lo que falta es que haya que sean inclusivos y diversos las empresas y los que hacen los comerciales y las campañas para que puedan mostrarnos verdaderamente toda esta diversidad que existe. De acuerdo. ¿Y crees también que sería conveniente que no solamente haya una representación en publicidad, sino que también dentro de la empresa o aliada con otras iniciativas puedan involucrarse para seguir creciendo esta inclusión? Mira, yo creo que sí deben de ser sancionadas las empresas que hacen esta parte de los comerciales, de la publicidad, y también las empresas que se niegan a que su publicidad o la difusión de su mercancía no sea inclusiva. Actualmente anda mucho todo este panorama, bueno, todo este concepto y trabajo de lo que le llaman la responsabilidad social, las empresas con responsabilidad social. Y en México, bueno, tenemos lo que es una norma de igualdad laboral, que es la norma 025 de la Secretaría del Trabajo, y esa norma también incluye el problema la medición de la diversidad sexual, de qué tanto en una empresa hay un ambiente que respete, que promueva, que reconozca el derecho de la diversidad, los derechos de la diversidad sexual. El problema es que esta norma no es obligatoria. Entonces, bueno, grandes empresas andan siendo o certificándose como responsabilidad social, pero solamente hablan de la igualdad entre los sexos, ¿no? De la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la empresa, y muy pocas hablan sobre el respeto a la diversidad sexual y la inclusión. Creo que ahí hace falta y claro, sí, yo sí creo que tendría que haber una regulación en contra de estas empresas, aunque sí entran dentro de lo que es la ley contra la discriminación, la ley federal contra la discriminación, en el CONAPRED, y claro, también por vía civil,
tú puedes demandar a una empresa que te discrimina, pero no se ha podido llegar como a demandar a las empresas cuando hacen las campañas de marketing, cuando hacen una campaña a favor de algún producto. Eso no se ha logrado, ¿no? Espero hacerlo. ¿Crees que se debería hacer? Yo creo que sí. Hay algo que sucede, que cuando que a cualquier persona, ¿no? Y a los empresarios mucho más, ¿no? Por eso una parte de lo que defiende la derecha, que es principalmente constituida por los empresarios, es el no tener pérdidas económicas, ¿no? ¿Esto a qué institución podría competirle realizar este tipo de ajustes, por así llamarlo? Digamos que hay como un conflicto con esta parte de la libertad de prensa, ¿no? La libertad de ser, ¿sí? Pero lo que sí ha concluido la Suprema Corte es que tienes efectivamente y en general en Naciones Unidas, que se tiene efectivamente la libertad de profesar ideas, pero que esas ideas no tienen por qué tener como consecuencia un discurso de odio. Y claro está que otra cosa que se ha sacado a nivel internacional es digamos que una propuesta donde se señalan también qué responsabilidades tienen las empresas en materia de derechos humanos. Y esta parte, que es también parte de la responsabilidad social, incluye también que una de sus responsabilidades es promover y respetar también los derechos de la diversidad sexual, porque los derechos de la diversidad sexual están no solamente reconocidos en México, sino también a nivel internacional. En México, pues la institución, digamos que por excelencia que atiende estos casos es la CONAPRED. Ok, la CONAPRED. La CONAPRED. Oye, Clau, ¿nos podrías contar un poquito sobre qué hacen en Abogadas por la Igualdad? Bueno, en Abogadas por la Igualdad somos abogadas que nos dedicamos principalmente al área de capacitación, de formación de servidores públicos y de mujeres o poblaciones de hombres y mujeres en general sobre los derechos humanos y la perspectiva de género. Trabajamos, toda la parte en general de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, acceso a la justicia, acoso y hostigamiento sexual, diversidad, derechos de la población de diversidad sexual. Hemos trabajado con instituciones como tanto a nivel federal como a nivel local, con congresos del estado también para que como en una iniciativa de ley se les capacita para que sepan cómo en una iniciativa de ley analizarlo desde la perspectiva de género, cómo incluir la perspectiva de género en una iniciativa de ley. También, a los funcionarios públicos cómo hacer políticas y programas con perspectiva de género. Y claro, ya la perspectiva de género no es solamente hablar de hombres y mujeres. La perspectiva de género ya es hablar de también toda la parte de la diversidad sexual y de otras poblaciones que por alguna condición se puedan encontrar en una situación de desventaja social. Oye, pues nos dio muchísimo gusto tenerte el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos parece muy importante toda esta parte del marco legal y los derechos y lo que conlleva tener como este movimiento, como decías, horizontal y vertical y lograr esa transversalidad en el género. Muchas gracias a ustedes. Y claro, la idea pues es que toda la sociedad, todas las personas podamos conocer, ejercer y respetar los derechos humanos, porque es para beneficio de cada uno de nosotros. Eso es lo que tendríamos que comprender. Así es, y yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. A nosotros nos toca cambiar eso al combatir con acciones y una conciencia de igualdad. Impulsar un entorno en el que podamos vincularnos no desde nuestras diferencias, sino desde nuestra humanidad. Fragmento de Museo de Memoria y Tolerancia en LinkedIn.
Bueno, pues con este fragmento finalizamos esta entrevista. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Isra, por regalarnos esta maravillosa charla. La verdad creemos que es un tema de bastante importancia y nos encanta siempre tener a personas con el ímpetu y las ganas siempre de querer ser mejor y apoyar ese tema que es tan importante para nosotros. Bueno, llegamos al fin de esta entrevista. Esto fue Entre Nosotres, un podcast de Vendido Quedé. Aquí, agradecemos mucho la bella presencia de Clau Barrón. En la voz del entrevistador tuvimos a Israel Cruz. Aquí cubriendo todo para redes sociales, nuestra querida Jade Bravo. En controles, Alejandra Espinosa. Y en producción, Alejandra Espinosa Valladolid. Gracias, hasta la próxima. ¿Qué opina la comunidad LGBT+ sobre la publicidad incluyente? Descubran el reportaje Vendido Quedé.